La verdad es que nos hemos expuesto a un tema sumamente importante y sobrio. Hemos tenido el privilegio de escuchar acerca de la santidad de Dios y nuestro llamado a la santidad. Cuando los organizadores me llamaron para compartirme acerca del tema y las diferentes sesiones, cómo desarrollaron esta idea, yo les decía que ciertamente no solo era un tema necesario, sino que también las diferentes sesiones que escogieron y el orden en que son llevadas las cosas fue también maravilloso. Y es bueno exponernos a estas cosas en una época como la que nos ha tocado vivir. A mí me ha tocado un tema de los temas más difíciles, ¿no?, de la conferencia. Creo que en el caso de nuestro hermano Greg, Dardo, en el día de ayer, podemos decir que la clasificación de sus sermones era una clasificación G, para todo público. Luego vino Joselo, ¿no?, y nuestro hermano Rodney nos han traído un tema clasificación PG. Hay algunas cosas que explicar y cosas que nos retan y nos demuestran. A mí me tocó el tema R. Y la clasificación es R por la violencia que implica un tema como este. Nosotros, desde que nos convertimos, fuimos introducidos a la realidad del conflicto que tenemos con el pecado. Y como le decía a alguien antes de venir acá, es como aquellos que han visto las películas de Jumanji, como si de repente cuando nos convertimos nos sueltan y somos colocados en un terreno de batalla, de guerra, y donde las balas están cruzándonos de un lado a otro. Porque cuando la gracia de Dios nos alcanza y nos salva inmediatamente, somos colocados en una lucha con enemigos irreconciliables. El diablo, el mundo y el pecado son enemigos de Dios y son nuestros enemigos. El diablo será arrojado en el lago que arde con fuego y azufre. Es un infierno creado para el diablo y sus ángeles. Dios nunca pretende reconciliar al diablo con él. El mensaje de redención es para los hombres pecadores. El mundo también es nuestro enemigo. Y también tenemos una guerra irreconciliable con el mundo. De hecho, la palabra dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios siempre aborrecerá el pecado. Dios nunca hará las paces con el pecado. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Nuestra santificación contempla el aspecto positivo y hermoso de nuestra cada vez más creciente conformidad a la imagen de nuestro Señor. Fue el plan de Dios desde la eternidad que nosotros viniésemos a ser según Cristo, su Hijo amado, en quien está toda su complacencia. Y Él quiere que nosotros seamos así. Ese es el diseño de Dios. Y esa es la parte hermosa, ¿no?, de la santificación. Pero nuestra santificación también contempla el aspecto negativo de erradicar el pecado de nuestras vidas. Y gloria a Dios que tenemos la esperanza de la glorificación, cuando ya el pecado no será nunca más. Pero mientras tanto, desde nuestra salvación y redención hasta la glorificación, nos encontraremos en esta lucha, en este conflicto, en esta batalla a muerte con el pecado. Y el tema de la mortificación del pecado entra dentro de esto último. Ahora bien, el hecho de nosotros dar muerte al pecado
y que sea un aspecto negativo de la santificación, no significa que debamos abordarlo el tema teniendo nosotros una actitud negativa. Porque podemos acercarnos al tema como, uy, qué tema más sombrío, la mortificación del pecado. Y ciertamente tiene esos aspectos que lo hacen así. Pero quiero que noten algo. El texto que nosotros vamos a estar utilizando, y voy a leerlo en un momento, es Romanos capítulo 8, versículo 13, donde el apóstol Pablo introduce este tema para nosotros y le escribe esto a esta iglesia en Roma. Pero debemos reconocer el contexto en el que aparece esa exhortación que Pablo nos da en ese pasaje. Porque uno esperaría una exhortación a matar el pecado en un contexto como quizás Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Maten el pecado. Uno podría esperar esa exhortación en ese contexto, pero no es ese. Sino que el capítulo 8 de Romanos inicia con la declaración: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, y concluye con el famoso grito de victoria del versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y en el versículo 39, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ciertamente tenemos que matar el pecado, pero la exhortación está con esta nota de victoria que tenemos, de nuestra gloriosa justificación y de que estamos seguros en los brazos de nuestro Salvador. El propósito del capítulo, por tanto, no es sumirnos en una actitud de desesperanza o de desesperación por la interminable lucha que tenemos con el pecado. Nos levantamos y es hasta el último momento en que estamos despiertos que nos sentimos que estamos en un conflicto con el pecado. Tenemos tantos privilegios ahora que estamos en Cristo y una gloriosa bendición en la eternidad. De manera que la doctrina de la mortificación del pecado no busca de ninguna manera robarnos el gozo de la vida cristiana, sino hacernos conscientes de la realidad del conflicto en el que nos encontramos y del que saldremos definitivamente victoriosos. Pero la Biblia no nos oculta ese conflicto. Y como hijos de Dios, estamos en un mundo que está dirigido por un ser maligno y mañoso que tristemente encuentra eco en nuestros corazones por el pecado que todavía habita. Y la duración de ese conflicto será hasta nuestra partida al mundo venidero. Y el Señor nos da muchos momentos de descanso, pero son solo para recargar las energías, para seguir nosotros luchando contra el pecado. El verdadero lugar de descanso está en la gloria, no aquí. Y desde el inicio mismo de mi vida cristiana, al principio de los años 80, yo me topé con enseñanzas que hablaban de experiencias post-conversión únicas que garantizaban las victorias espirituales de los creyentes. Y por ejemplo mencionaban textos como Romanos capítulo 12 y decían que eso tiene que ver con una experiencia única luego de uno haberse convertido al cabo de un tiempo, años quizás aún, donde entonces Cristo comienza a ejercer su señorío sobre nuestro corazón. Y se vendía la idea de que uno puede llegar a un momento en el cual comencemos a vivir una vida verdaderamente victoriosa, pero no antes. Pero no hay tal enseñanza en el Nuevo Testamento. La realidad es que el pecado seguirá morando en nosotros hasta nuestra muerte. Seguiremos siendo tentados al pecado. El mundo y el diablo seguirán lanzando sus anzuelos y van a intentar hacernos caer. Y es crucial, es vital mantenernos en una actitud de alerta, velando y orando para no entrar en tentación y evitar caer. Es vital que nos mantengamos preparados, vistiendo toda la armadura de Dios y combatiendo contra el pecado. Y esa es la razón por la que historias como El Señor de los Anillos
nos presentan el conflicto entre el bien y el mal como un conflicto entre bestias horribles y difíciles de vencer. Es la razón por la cual Juan Bunyan escribió en El progreso del peregrino el conflicto de cristiano con Apolión en los términos en que lo hace. Porque necesitamos tener una perspectiva correcta de la vida cristiana, y eso incluye que nos mantengamos dando muerte al pecado. De seguro ustedes han visto esas películas en las que hay un enemigo, un animal, un monstruo, donde es casi imposible de matar. Es un robot que es imposible de destruir. Y el protagonista lo da por muerto y de repente vuelve a la vida otra vez. Y toda la película se desenvuelve tratando de matar a esa criatura. Y algo así es lo que tenemos con el pecado. De repente pensamos que ya está tranquilo, que hemos logrado una victoria y nos sale por otro lado. Parece una película de terror. Pero mientras nos mantengamos luchando, hay esperanzas. Y este es mi texto, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una fraseología similar en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y lo primero que quiero que veamos en nuestro pasaje de Romanos 8:13 es que sin el Espíritu no hay esperanza. Sin el Espíritu no hay esperanza. No tenemos que demostrar el rol que una epístola como la de los Romanos desempeña en el Nuevo Testamento. Es crucial esta epístola en el cuerpo de libros que Dios nos ha entregado. El papel que ha tenido en el desarrollo de la expansión en sentido general y en la época de la Reforma de manera particular es crucial. La salvación en Cristo brilla con luces de LED que ultra resplandecientes. La salvación que solo en Cristo. Somos justificados en Cristo por medio de la fe que depositamos en Él. Y sin embargo, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién ustedes creen que se menciona más en Romanos capítulo 8? ¿Cristo o el Espíritu Santo? Habiendo ya ustedes respondido en sus mentes, yo no hice un conteo cuidadoso basado en el texto griego, pero revisando el texto de la Biblia de las Américas solamente encontré 13 referencias a Cristo y 18 referencias al Espíritu Santo. Y algunas de las cosas que aprendemos del Espíritu en el capítulo son que los que están en Cristo andan conforme al Espíritu, versículo 4. Hay quienes están en Cristo y hay quienes no lo están. Y lo que Pablo va a decir de la mortificación es para aquellos que están en Cristo. Ellos son los que tienen al Espíritu de Dios morando en ellos, versículo 9, versículo 11. Y los que pueden andar conforme al Espíritu son los que han entregado sus vidas al Señor. De manera que tratar de dar muerte al pecado sin haber recibido la gracia salvadora de Cristo es un imposible. Y eso puede explicar por qué algunos no tienen victoria. Solo los que tienen al Espíritu habitando en ellos pueden dar muerte al pecado por el Espíritu. Y es absolutamente crucial que los que quieran vivir según Romanos 8 hayan experimentado la realidad de Romanos también 6 que se nos explicó en el día de ayer. De que hayan muerto al poder y a la esclavitud del pecado. Solo seremos libres para mortificar el pecado si ha habido una muerte inicial cuando fuimos salvados. La santificación definitiva. Romanos 8:13 habla de la santificación progresiva. De lo que ocurre en el día a día de nuestras vidas cristianas. Y por eso las palabras de Romanos 6:11, considerados muertos para el pecado. Romanos 6:22, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por fruto la santificación. La mortificación del pecado es una parte esencial de la santificación progresiva. No lo es todo, como les decía, pero es una parte esencial. Hay una forma de pensar espiritual
que tienen los que viven conforme al Espíritu. Sigo mencionando cosas que el Espíritu hace en Romanos 8. Dice en el versículo 5 que los que son cristianos, los hijos de Dios, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Hay temas espirituales, hay asuntos que pertenecen al Espíritu y el creyente piensa en esas cosas por el Espíritu. El Espíritu es el dador y el sustentador de la vida, versículos 2, 6, 13. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, versículo 14. El Espíritu nos confirma nuestro estatus de adoptados por Dios, de ser hijos de Dios, versículo 16. El Espíritu cumple un rol fundamental, no solo en nuestra regeneración, sino también en nuestra santificación. Y es más que evidente que Pablo quiere que notemos cuidadosamente el rol que desempeña el Espíritu en la vida cristiana. Dice Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y quiero que observen los tiempos verbales de esos dos versículos de ese versículo que yo acabo de leer, el versículo 11. Primero vean el pasado. Dice, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús. Pasado. Ahora observen el presente. Habita en vosotros. Y ahora observen el futuro. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Algo que pasó, Cristo. Algo que es presente, el Espíritu habita en nosotros. Y algo que es futuro, esa morada del Espíritu es lo que garantiza que haya vida en nosotros. Y mi punto es que no solamente el Espíritu nos da vida para regenerarnos y lo vemos en el nuevo nacimiento de cada uno de nosotros, sino que también el Espíritu nos mantiene con un espíritu vivificado en nosotros mismos. La vida espiritual es sostenida por el Espíritu Santo. Porque puede haber un espíritu mortecino o de muerte en alguien que está vivo. Pero el Espíritu nos vivifica. Y si el Espíritu mora en ti, lo que está diciendo Pablo es, Él te dará vida. Siri, no estoy hablando contigo. Si mora en ti, ya hay vida realmente, porque el Espíritu es vida. Pero Pablo está hablando de vida en vida, de una vivificación en vida. Hermanos, necesitamos que el Espíritu nos mantenga avivados. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Algunos toman esta expresión, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, y dicen que solamente se refiere al hecho de una persona apostatar, perderse para siempre, y entiendo que incluye esa idea, de una persona que nunca se ha convertido, aunque profese fe, terminará abrazando el pecado, de esa manera terminará apartándose del Evangelio totalmente. Una aplicación de Hebreos y el tema de la apostasía que desarrolla. Pero yo creo que también es un asunto de vivir las consecuencias de nosotros contristar el Espíritu Santo. Los puritanos decían, el espíritu contristado es un espíritu apartado. Porque si nosotros contristamos el Espíritu no va a estar obrando las cosas que obraría en otro contexto, es lo que está diciendo. Hay consecuencias de contristar al Espíritu. Y yo creo que aquí Pablo está diciendo que habrá consecuencias de la vitalidad de nuestras vidas cristianas cuando nosotros no estamos dando muerte al pecado. Y el texto nos dice con claridad que la mortificación del pecado es una obra nuestra. Debemos nosotros dar muerte al pecado, pero es una obra que debemos hacer por el Espíritu. Sin el Espíritu no existe la más mínima probabilidad de victoria. John Owen fue el puritano que famoso al más escribió acerca de este tema y más se ha dado a conocer escribiendo de este tema.
Gracias al Señor, no solamente esa obra está en inglés, que de paso ha sido resumida, publicada en diversas versiones. Gente la ha resumido. Yo les exhorto de todo corazón leer esta obra. Y ahora la tenemos completa en español. O sea, toda esta obra acerca de la mortificación del pecado de John Owen está en español, completa. Y yo se las recomiendo. Si no recuerdo mal, el título es Victoria sobre la tentación y la permanencia o algo así del pecado. Pero decía Owen que es más fácil que un hombre vea sin ojos y que hable sin lengua a que dé muerte al pecado sin el Espíritu. Es imposible. Es por eso que una persona que no se haya convertido no va a poder darle muerte al pecado. Eso solo lo puede hacer un hijo de Dios. Y podemos tomar medidas drásticas, tomar resoluciones, nuevo año, nuevas resoluciones, y usar todos los medios de la gracia, pero si el Espíritu no es quien da la fuerza y la determinación, de nada valdrá. El Espíritu es quien alimentará nuestra fe, que mantendrá encendida la llama de nuestro amor por Cristo. Quien fuera mi pastor, mi profesor de teología pastoral, decía: el Espíritu Santo no nos guía a una especie de experiencia mística exótica que no podemos definir ni describir, sin ninguna raíz en las Escrituras. No, nos capacita a entender más de lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos en Cristo. Y el Espíritu opera en nosotros para, conociendo nuestra identidad, luchemos contra el pecado. La obra del Espíritu es crucial para tu santificación progresiva. 2 Corintios 3:18. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu hace esa obra. Por eso que es triste ver cómo el énfasis al hablar del Espíritu normalmente está en asuntos de los dones, cuando el énfasis del Nuevo Testamento está en la vida cristiana y la santificación. La llenura del Espíritu nos hará vivir según el Espíritu. Es por el Espíritu que podemos recibir la gracia que necesitamos para producir los frutos que son contrarios al pecado. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16. El Espíritu también se coloca como si fuera un hacha a la raíz misma de los pecados cuando están iniciando, para cortarlo de raíz. Nos ayuda a que no se desarrollen en nosotros muchas cosas que hoy nos hubieran inutilizado prácticamente. El Espíritu nos recuerda a Cristo y la cruz de Cristo, y la planta en el corazón del creyente por la fe. Porque no hay nada mejor para disuadir el alma del creyente de pecar contra Dios que la cruz de Cristo. Recuerden que la misión del Espíritu es poner el foco de atención en Cristo. El Espíritu ilumina, alumbra como un foco. Mira a Cristo, mira a Cristo. Y Él es que nos trae, nos hace conscientes ese sacrificio de nuestro Señor. Y uno entonces preguntarse: ¿cómo voy yo a hacer esta gran maldad y pecaría contra Dios? Citando las palabras de José cuando fue tentado por la mujer de Potifar. De manera que eso es lo primero, reconocer que sin el Espíritu es imposible nosotros hacer esta labor que tenemos por delante de mortificar, de dar muerte al pecado. Mi segundo encabezado, yo lo he llamado la opción que no es opción. La opción que no es opción. Dice el texto una vez más: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La opción que no es opción. Andar conforme a la carne, produciéndome esa muerte, eso no es una opción. Pero Pablo lo menciona y es una forma de disuadirnos. Es una forma de hacernos ver que hay peligros. No te vayas por aquí porque hay senderos que son muy peligrosos. Ve por aquí que es mucho más seguro. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo: este camino lleva a la muerte, este camino lleva a la vida. ¿Cuál tú vas a tomar? Déjame pensarlo. Tristemente, en nuestra estupidez, nosotros no estoy seguro.
Y el diablo feliz. Dice la Escritura que nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido. O sea, el pecado llena la cabeza de tinieblas y no podemos ver. ¿Qué creen que ustedes que hace el pecado aún en los hijos de Dios? Pues nosotros teníamos ese entendimiento entenebrecido, pero ¿qué hace el pecado aún dentro de los hijos de Dios? Bueno, lanza sus tinieblas para que no veamos las cosas, no veamos bien, no veamos con claridad. Todavía Satanás busca enturbarnos para que no podamos ver realmente qué dirección tomar y nos quedamos pensando a veces si quizás por ahí es mejor. Y por eso Juan Bunyan lo presenta de una manera dramática en El progreso del peregrino. Pero ni mires para allá es lo que está diciendo Pablo. Es una expresión que usamos en dominicana. Ni mires para allá. Ni mires por esa opción. No hay nada que buscar por ahí. Las consecuencias son funestas. Si vives conforme a la carne, has de morir. Entonces la mortificación del pecado no es un deber para los incrédulos, porque los incrédulos lo que tienen que hacer es volverse a Cristo para salvación de sus almas. A menos que la persona sea creyente, no podrá dar muerte al pecado. A menos no en el sentido bíblico y pleno. No importa lo que tú profeses haber experimentado. Si tú hablas de escuchar, dice alguien, el aleteo de los ángeles, aunque tú hayas mostrado las huellas en las paredes por las que tú subiste y bajaste, caminaste por el techo, y al mismo tiempo que hablabas cosas sin sentido, si vives conforme a la carne, has de morir. En otras palabras, puedes hablar como un profeta, puedes ver visiones, y si vives conforme a la carne, morirás. Evidentemente, la labor de mortificar el pecado no es algo que va a ocurrir de una manera descuidada. ¿Ay? Mira, yo sin darme cuenta le di muerte al pecado. No. No ocurre así. No es una actividad para hacer en mi tiempo libre. Me voy a dedicar en mi tiempo libre a matar el pecado. No, hermanos. Es algo en lo que tenemos que estar involucrados siempre por el resto de nuestras vidas. Una vez más, cito a John Owen, me oirán citarlo a él. Es el clásico. Dice él: haz de la mortificación tu trabajo diario, mantente siempre en ello mientras vivas, no dejes de hacerlo ningún día, mantente matando el pecado o el pecado te matará a ti. Y Spurgeon, que también lo dice en sus propias palabras: si no mueres al pecado, morirás por causa del pecado. El riesgo, el peligro del que Pablo nos está haciendo conscientes aquí es algo demasiado serio. Es algo demasiado serio. Los pecados no mortificados son como hierba mala que impiden que las gracias se desarrollen, sino que se marchitan. Porque recuerden, no solo estamos en esto del aspecto negativo de la santificación. Queremos principalmente poder desarrollar los aspectos positivos, pero si no damos muerte a la hierba mala, ahogarán las bellezas de las flores de la gracia de Cristo. ¿Y qué ocurrirá? Que los frutos que Cristo quiere ver en nuestras vidas no se lucirán. Porque nosotros somos representantes del Señor o embajadores del Señor, como fuimos enseñados. Tenemos que representarle bien. Esas gracias deben ser vistas. Pero si el pecado ahoga estas cosas, no se lucirán. Y esto me lleva a mi tercer punto y último. No estoy terminando. Pero aquello era la opción que no es opción. Ahora yo les quiero hablar de la opción de un deudor responsable. La opción de un deudor responsable. Versículo 12 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir.
Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a unir estos dos versículos. Hay relación entre estos dos versículos. El versículo 12 está expresando de un modo en el que uno esperaría otra conclusión la oración. Somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, sino al Espíritu. Eso es lo que uno esperaría que dijera el texto. Pero no lo dice así. El contraste en cuanto al andar viene desde el versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 12 vuelve y nos habla de la realidad de que el creyente anda conforme al Espíritu. Pero ahora lo hace desde el punto de vista de la motivación que tiene el Hijo de Dios para hacerlo. Hay una motivación que tenemos para andar conforme al Espíritu. Somos deudores al Espíritu. No somos deudores a la carne. Si fuéramos deudores a la carne, la conclusión correcta sería vivir para la carne. Vivir en la carne y complaciendo la carne. Pero somos deudores a otra persona. Somos deudores al Espíritu de Dios. Y esa deuda significa que ahora nos pasaremos el resto de nuestra vida pagándosela al Espíritu Santo. Porque ¿de qué tamaño es esa deuda? ¿Cuánto le debemos al Espíritu de Dios? ¿Tú crees que tú puedes saldar esa deuda en un tiempo? Yo en 5 años la pago. No, es una deuda eterna. Una deuda eterna de gratitud. Tenemos una deuda con el Espíritu. La gloriosa gracia redentora con que fuimos alcanzados por Dios nos ha convertido en deudores eternos de esa bendita gracia. De manera que tenemos una deuda. Entonces tú pensabas que tú estabas tranquilo, que tú no tenías deuda, tienes una deuda. Toy Story hizo célebre una oración, una expresión. We are eternally grateful. ¿Recuerdan los muñequitos? Estamos eternamente agradecidos. Amados hermanos, ese es el cántico celestial. Nos vamos a pasar la eternidad alabando a nuestro Salvador y nuestro Redentor. Es una deuda eterna que tenemos. ¿Para qué fue que Dios nos libertó de la dictadura del pecado? ¿Para qué fue que nos libertó? Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? La conclusión lógica de haber sido salvados, rescatados, liberados, redimidos de esta forma es que ahora vivamos para el Espíritu, en el Espíritu, para la gloria de Dios. Y la mortificación del pecado no es una opción. Es la manera en que, una parte de la manera en la que nos mantendremos pagando esta deuda. Y es nuestro deber continuo hasta el día de nuestro último suspiro en la tierra. Nuestro deber es mantenernos matando el pecado. Decía Spurgeon, el pecado ha sido perdonado a un precio tan alto que en lo sucesivo no podemos jugar con él. O sea, ¿tú quieres saber qué significa el pecado para Dios? Hay un himno que dice, solo mira la cruz. ¿Tú quieres saber realmente cómo Dios ve el pecado? Mira la cruz. Que su hijo tuvo que morir. Y así de horrendo debemos verlo nosotros. Pablo menciona las obras de la carne. ¿Por qué? Porque son las cosas a las que damos expresión utilizando nuestros cuerpos. No es porque se limite y no afecte el alma, porque cometemos los pecados con nuestra alma, pero es para, Pablo está mencionando el instrumento con el cual nosotros cometemos los pecados, que son nuestros cuerpos, las obras de la carne. Romanos 6:12, por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En lugar de utilizar tu cuerpo para dar expresión al pecado, úsalo para servir a Cristo.
Marcos 9:47, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y obviamente lo que Cristo está diciendo es que debemos tomar las medidas radicales que haya que tomar con tal de nosotros darle muerte al pecado. Pregunta: ¿has estado lidiando con los pecados de tu corazón con la drasticidad que Jesucristo habla en este pasaje? ¿Cuáles son esas medidas drásticas que tú has estado tomando para que el pecado no reine y domine en tu vida? ¿Cómo estás tratando esas cosas que tú sabes que provocan tristeza al corazón de Dios, al Espíritu de Dios, contristan al Espíritu? ¿Cuáles son esas cosas? Tú lo sabes. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Decía alguien: nosotros no debemos despedirnos del pecado como si fuera un amigo, con la esperanza de verle otra vez y volver a tratarse con la misma familiaridad de antes, o quizás mucho mayor. Dice: debemos sacudirlo de nuestras manos como Pablo sacudió la víbora de su mano para echarla en el fuego. O sea, a veces la manera que nos despedimos del pecado es: nos vemos luego. Ustedes se ríen y yo me río, pero tú y yo sabemos que es verdad. Tú y yo sabemos las cosas con las que hemos ofendido a Dios en los últimos días. No tenemos que irnos muy atrás. Tú y yo sabemos las cosas que no hemos tomado en serio, como Dios quiere que nosotros tomemos en serio. Porque tu Señor, que te ama y dio su vida por ti, para librarte del pecado, de su condenación, de la culpa del pecado, te ve pecar con esa superficialidad y no va a pensar otra cosa que, como lo que el libro de Hebreos habla, de es una especie de pisoteo de la sangre del Cordero. El tener la conciencia de lo que el pecado es debe hacernos tratar de frenar el pecado desde que haga su primera manifestación. Poder conocernos a nosotros mismos. Si tu problema es la ira, por ejemplo, poder tú identificar cuando tu corazón se está inclinando hacia la ira y cuáles son las cosas y los contextos en donde tu corazón tiende a no actuar con el dominio propio debido. Hay una metodología profunda que los puritanos citaban. Si ustedes conocen el Directorio Cristiano de Richard Baxter, es un libro a 2 columnas de este tamaño para dar consejos, directrices sobre cómo enfrentar todas las cosas. Y él habla de un montón de cosas. Cuando habla de la ira, él usa un método muy profundo. Dice: en el momento que tú sientas que tu corazón se está, vete de ahí. Y si tienes que empezar a contar hasta 10 o hasta 100 o hasta 1000, hazlo. Pero evita caer. Evítalo. Porque Dios envió a su Hijo a morir por causa de pecados como ese. No, pero nosotros nos justificamos. Es que en mi familia somos así. Ok, en su familia son así, pero Cristo murió por pecados así. Desde la raíz misma. Ustedes seguro han visto los juguitos que hay en los circos y en los parques de diversiones, donde salen las ardillitas estas, ya se me olvidó el nombre correcto de este animal, esos topos, ¿verdad? Y hay que uno tiene que desde que asome la cabeza, es mantenernos en eso todo el tiempo. Por eso nunca se me olvida un hermano que dice: yo termino agotado el día luchando con el pecado. Y debe ser agotador. Pero a veces no queremos luchar. Pero por eso observen el lenguaje de violencia que utiliza la Escritura. Tú y yo debemos ser asesinos del pecado. Y debemos ser asesinos en serie del pecado.
Tú y yo estamos en esta lucha. Cristo nos colocó en medio de este conflicto. Y solo debilitaremos ese ataque habitual del pecado cuando nosotros le demos de su misma raíz, para que no nos haga hacer las cosas que son contrarias al testimonio del Evangelio. Algunas tentaciones son rápidas, pecados que actúan con rapidez. No se puede pensar mucho. José huyó. O como la exhortación que Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Huye. Por eso amén a lo que nuestro hermano José nos estaba diciendo ayer. Sea J-Lo o la que sea. Sí, porque esta idea tan hipócrita de que no, ¿cuál es el problema de que la gente ande desnuda? Pero es que son animales que están viendo lo que no deben pensar cuando ven algo así. Dios no nos hizo para ver eso y que no haya consecuencias. No. Lo que debemos ser honestos y admitir que nosotros no podemos oponernos a eso sin que haya consecuencias que sean pecaminosas. No tenemos que hacernos los hombrecitos. Yo soy fuerte. Nosotros estamos hablando hoy de la historia de la redención porque hubo un hombrecito que salió corriendo. Y la nación de Israel fue preservada porque ese hombre fue fiel a Dios. Mortificar el pecado es guerrear contra todo lo que sea del mal, que desee el mal o que nos seduzca al mal. Es no ser tolerantes con lo que Dios identifica como pecado. Mientras más estemos llenos y controlados por la palabra de Dios, más seremos capaces de discernir y de identificar el mal, donde los demás no ven nada. ¿Recuerdas esas películas en las que hay un francotirador esperando la orden para disparar? Y les informa que tiene el blanco en la vista. Solamente espero la orden. El blanco lo tengo en la vista. Dígame la orden. Capitán, dígame, disparo, no disparo. Y en ocasiones la oportunidad es temporal. Y cuando ya le dan la orden, el permiso de disparar, el enemigo ya no está en la vista. Perdí el enemigo, no lo tengo en la mira. Y a veces nosotros tenemos el pecado en la mira, pero tardamos en hacer el disparo. Y Dios siempre nos ha dado el permiso de hacer el disparo. Cuando lo tengas en la mira, dispárale. Amado hermano, usa el gatillo de ese rifle de precisión que Dios te ha dado, con el Espíritu de Dios, para darle muerte al pecado que contrista al Espíritu, que entristece el corazón de Cristo. Mata al pecado. No actúes con contemplaciones. Actúa rápido. Con Dios hay permiso para tirar a matar. Si queremos dar muerte al pecado, hay que tratarlo como pecado. Hay que llamarlo pecado y no permitir que otros nombres nos hagan ver como si no fuera tan serio. Pecado es pecado y siempre lo será. El apóstol Pablo conocía la naturaleza humana tan bien. Nuestra tendencia es abusar de la gracia. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Si de veras queremos luchar debidamente contra el pecado, no lidies superficialmente con él. Es glorioso saber que si pecamos tenemos un abogado para con el Padre que nos limpia de todo pecado, pero deja que sea Dios mismo quien te absuelva y no te absuelvas tú a ti mismo. No digas, no, eso no es nada. Pregúntate qué piensa Dios al respecto. Y si tú quieres oír una voz humana, sí, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tu pastor, pregúntale a un amigo que ame a Cristo. Y escucha su opinión. No, pero a veces no quieren preguntar nada. Porque yo no quiero ni enterarme para no dejar de hacerlo. La Escritura hace referencias a la tendencia humana de decir paz, paz, cuando realmente no hay paz. Y matar el pecado no es minimizarlo. No matamos el pecado por ignorarlo. Voy a hacer como que no existe. No, así nos ganaría el pecado a nosotros.
Otro puritano, Thomas Brooks, decía: las pequeñas escaramuzas no lo lograrán. Deben perseguir los pecados favoritos del alma hasta la muerte, o ellos serán la muerte de vuestras almas. Persíguelo, mátalo, mátalo. Owen, en su manera típica, da 6 razones por las cuales el creyente debe mantenerse dando muerte al pecado. Dice: 1, el pecado siempre morará con nosotros mientras estemos en este mundo. Entonces hay que mantenerse matándolo. Pablo mismo dice: yo no pretendo haberlo alcanzado. Si dejas de golpear al enemigo, el enemigo va a seguir viviendo. Y solo habrás hecho un trabajo a medias. Y aclaro, cuando la Biblia habla de mortificar el pecado, dar muerte al pecado, no es que llega un momento en nuestra vida aquí en la que ya el pecado deja de existir dentro de nosotros. Eso solo ocurrirá en nuestra glorificación. Pero es una manera de la Biblia hablarnos de la forma como debemos atacar al pecado. Segundo, dice él, el pecado no solo mora, sino que está activo en nosotros. Está muy activo. Cuando el pecado nos deje solos y tranquilos, entonces podemos dejarle, pero solo entonces. Pero dice Owen, el pecado nunca está menos tranquilo que cuando parece más tranquilo. Y nos engaña, nos confunde. Por eso la Biblia habla del engaño del pecado, ¿recuerdan? Tercero, dice él, el pecado no estará luchando, actuando, rebelándose, causando problemas y turbaciones, sino que dejado solo y sin mortificar, producirá pecados grandes, malditos, escandalosos y destructores del alma. En otras palabras, cuando David vio a Betsabé, quizás la sugerencia del pecado fue: solamente tú estás admirando la belleza de lo que Dios creó. Los que son aquí hombres saben que eso que estoy diciendo es una de las cosas, de los trucos del pecado y del diablo. Pero las intenciones del pecado nunca son buenas. Una mujer puede decir: no, he tenido tanto problema que tengo que irme en un shopping spree. Y eso me saca atención. Puedes caer en codicia, en gastar indebidamente, administrar indebidamente el dinero y muchas otras cosas más. No, si fuera por el pecado, cada mirada indiscreta se convertiría en adulterio, cada codicia en hurto u opresión, cada incredulidad en ateísmo. Porque el pecado quiere engañarnos para que no veamos realmente el pecado en su justo color. El pecado quiere que justifiquemos lo injustificable. David no se iba a imaginar nunca dónde él iba a terminar. El pecado nos dice: no, ya tú me das esa complacencia y basta, yo voy a estar tranquilo. Pero no, sabemos que el pecado quiere más y más y más. Él va a pedir más de ti. Y es por eso que el momento de atacar el pecado es en la raíz misma. Dice alguien: el diablo nunca anda en búsqueda de un aperitivo con tu dedo. Él quiere tener una comida completa con tu alma. No, dame un chin del dedito nada más. No. Spurgeon también, en su manera típica de decir las cosas: el pecado es como una escalera. Pocos alcanzan la altura de la iniquidad de un sopetón. La mayoría de las personas suben de un mal a otro y luego a un tercero y a un cuarto, escalón por escalón. Hermano, no tomes el primer escalón del pecado porque no sabes a dónde te puede conducir. Y John Owen, no pienses que puedes satisfacer una pasión con el fin de ya no necesitar pecar más. Cada pecado fortalece el hábito de pecar. Y se van desarrollando estas cosas en el alma cuando no damos muerte al pecado debidamente. Por eso Pedro nos dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuarto, dice Owen, tanto el espíritu como la nueva naturaleza nos fueron dados en la santificación definitiva para que podamos tener los medios para oponernos al pecado y a sus pasiones. Dios nos ha suplido con lo que necesitamos, amados hermanos, para esta lucha espiritual. Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos. Y por eso yo les decía al principio,
sin el Espíritu es imprescindible. Pero te has preguntado, ¿por qué darnos un tanque de guerra y no una pequeña arco y flecha? O sea, si hay un enemigo para el que te da un arco y flecha, tú asumes que el arco y flecha es suficiente para acabar con él, ¿verdad? Ahora, si tú crees que el enemigo que tú tienes es algo que se puede matar con arco y flecha, pero te dan un tanque de guerra, evidentemente tu opinión y la del que te dio el tanque de guerra son diferentes. Ok, si Dios te dio su espíritu para luchar contra este pecado, ¿por qué tanto poder? ¿Por qué tantos recursos? ¿Por qué ponerte una bomba atómica en las manos? Si lo que tú crees que eso es un pecadito, eso no es nada. Eso se lucha fácil. Ah, sí, eso es fácil. Y Dios te da una bomba atómica. Toma, para el enemigo que tú tienes, toma esta bomba. Y tú, yo no necesito tanto. Satanás me ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tú fueras. Ah, no tienes ni que rogar por mí, no hay problema. Yo puedo. Si Dios te dio el Espíritu Santo para tú luchar, es que la cosa es seria. Más seria de lo que a veces queremos admitir. Si aún la negligencia de este deber hace que la fuerza relativa del alma sea lo opuesto al estado que el apóstol describe en 2 Corintios 4:16, de que el hombre exterior se va decayendo, nuestro interior se renueva de día en día. Dice, tú vives lo contrario, pasa lo contrario contigo. Y sexto dice, sin la mortificación diaria del pecado no podemos perfeccionar la santidad ni crecer en la gracia cada día. Y nuestro deseo es poder crecer más y más a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador. De manera que tenemos una advertencia, pero tenemos una buena exhortación. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y vas a conocer niveles de la bendición de Dios que tú hasta ahora quizás no has conocido, porque estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer con tu pecado, que te impide desarrollar frutos espirituales que hasta ahora a ti te han sido difíciles desarrollar. Que las personas puedan decir, wow, pero fulano ha crecido tanto. Yo lo veo y me recuerda a Cristo. Oh, que se pudiera decir eso de nosotros. Viviréis. La vida del Espíritu se verá en nosotros si hacemos morir el pecado en nuestras vidas. Toma ese aspecto negativo y úsalo para que se desarrolle el aspecto positivo de procurar crecer en gracia, en piedad y en semejanza a tu amado Señor y Salvador. No solo te despojes del pecado, vístete del Señor Jesucristo. Por cada vez que tú veas el pecado en tu corazón, mira 10 veces a Cristo. Por eso Thomas Watson decía, cuando el pecado sea tu carga, Cristo será tu deleite. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Qué bendición. Cristo es dulce porque el pecado es amargo. Pídele hoy a tu Señor que te permita honrarle en la manera en que tú luchas contra el pecado. Si Él, dice 1 de Pedro capítulo 4, se armó a sí mismo en la lucha contra el pecado de esa manera, si Él se dispuso a morir en la cruz, dice, ¿cómo nosotros vamos a seguir el resto de nuestro tiempo aquí para servir al pecado? Basta ya, dice el apóstol Pedro, para haber vivido el tiempo que resta en la carne. Vivámoslo, viviendo conformes al Espíritu de Dios. Esta conferencia termina hoy y cada uno de ustedes es un soldado de Jesucristo que va a salir ahí afuera a luchar y a pelear en pos de nuestro Salvador. Padre, te damos las gracias porque tu obra de redención es completa. Y miramos con expectación el día de nuestra coronación. Miramos con expectación, Señor,
el día de nuestra glorificación, cuando ciertamente vendrá el momento cuando ya no habrá ni lágrimas, ni clamor, ni dolor. Y eso solamente será posible cuando el pecado ya no sea más. Mientras tanto, Señor, entrénanos para poder usar la espada del Espíritu debidamente y vencer día tras día hasta que estemos en la gloria, batallando por el honor de nuestro Salvador. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo en Cristo. Amén.